ese no. Todo lo que corresponde a lo que es fisiología de los vasos sanguíneos, ya vimos lo que es la presión arterial. ¿De qué depende la presión sistólica? Y como recuerda, la presión sistólica depende cuando se golpea el ventrículo, se expulsa la sangre y golpea las paredes de la aorta, generando una onda de presión que sería la presión sistólica, y la presión diastólica, en el momento que retrocede la sangre y cierra la válvula ventriculares, se generaría la presión diastólica. Según la teoría, entonces, la sangre que se encuentra dentro de los capilares no genera ninguna onda de presión. Eso le llamamos la presión diastólica. Entonces, como recordarán, Adriano me preguntó, entonces, la presión aórtica, la presión arterial, tiene la presión de la aorta. Entonces, ya sabemos, sístole, hay aumento de la presión a nivel de la arteria aorta. Luego aquí es cuando se produce el retroceso de la sangre, cierra la válvula aórtica y todo esto sería la diástole, donde disminuye la presión a nivel de la aorta. Todo esto se transmite aquí, a la aorta proximal, a la arteria femoral, la arteria radial. Entonces, como sabemos, la presión viaja a una velocidad y a una presión por las arterias. Eso me quede claro. Llega hasta los capilares, arteriolas capilares, donde notarán que la presión va disminuyendo. Luego, pasa los capilares, pasa las venas, continúan hasta llegar a la aurícula derecha. ¿Cuál sería la presión de la aurícula derecha? Lo normal. La presión va disminuyendo. ¿Cuánto sería la presión de la aurícula derecha? La presión sería de 0. Es lo normal. En cambio, la velocidad con la que va la sangre normalmente va disminuyendo, como verán hasta aquí los capilares, pasa a las pequeñas venas venudas y luego la velocidad comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que volver hasta la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, Adriano, creo que estaba explicando o ha leído algo más al respecto. ¿No? Luego esto te lo explica en Gaito. Esto está sacado de Gaito. Explicando cómo. Porque la ley es de la presión arterial, hay la ley de la velocidad, hay la ley de la presión y la ley del caudal. Nos explica cómo se genera la presión arterial. Ahora, sabemos que se diferencia de la presión arterial media, lo mismo. Donde nos quedamos la anterior clase. Regulación de la presión. Hay 3 maneras de regular la presión. Nosotros estamos hablando de lo fisiológico. Hay a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿de qué depende? Depende del reflejo nervioso por el sistema nervioso autónomo. Entonces aquí, esto ya lo vimos en la primera clase, pero esto es todo el capítulo del libro donde hay control a corto plazo. Lo digo resumiendo con solo esta imagen. A ver.
Entonces, para comprender esto, ¿cómo se realiza el control de la presión arterial por el sistema nervioso autónomo? Tenemos que definir que hay una vía aferente, un centro nervioso y una vía eferente. La vía eferente va a ser la vía efectora. Entonces, la vía aferente por aquí va a estar formada. O sea, Adrián, varios receptores. ¿Dónde se encuentran? Entonces tenemos los baroreceptores. Uno se encuentra en las carótidas. Sería la dilatación carotidia, ¿no? Ahí se encuentra. Y otro se encuentra en el callado aórtico. Ahora, esta vía aferente, ya tenemos los baroreceptores. Ahora, estos baroreceptores, para que se produzca un estímulo, tienen que ser golpeados por la sangre a cierta presión. El de la carótida, los baroreceptores que se encuentran en la carótida, aquí arriba, como vemos, estos baroreceptores son más sensibles. Entonces, para que se activen estos baroreceptores, necesitan una presión de 56 milímetros de mercurio. Entonces, para que se produzca el estímulo de estos baroreceptores, la sangre tiene que romper más de 56 milímetros de mercurio. En cambio, los aórticos, que lo tenemos aquí más abajo, a estos, la sangre tiene que golpear más o menos a 70 milímetros de mercurio. Y así se va a activar, ¿ya? Entonces, para que lleven el estímulo a los centros nerviosos. El baroreceptor que se encuentra en la carótida, ¿qué nervio es el que lo va a llevar hasta los centros nerviosos? ¿Cómo se llama el nervio? De la carótida. La lesión es del aórtico. De la carótida es el nervio de medio. ¿Ya? Entonces, así va a viajar el estímulo. Entonces, va de los baroreceptores de la carótida, va hacia el nervio de medio, el cual se va a adosar al noveno par craneal. ¿Cuál sería el noveno par? Glosofaringeo. Glosofaringeo. Y el nervio de lesión se va a adosar al vago. Todos son ramas nerviosos. Esos nervios nacen están conectados a los baroreceptores. El lesión está conectado, como ves aquí, el lesión está conectado al baroreceptor aórtico y este se va a adosar al nervio vago. ¿Ya? Como tienes aquí, tienes un izquierdo, un derecho. Uno va al nervio vago izquierdo, otro al nervio vago derecho. Y el ingenio, como vemos aquí, se adosan al noveno par craneal, que es el glosofaringeo. Entonces, estos van a viajar hacia los centros nerviosos. ¿Cuál sería el centro nervioso? ¿Dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ¿dónde llega? ¿A qué parte? ¿Dónde dijimos? ¿Perdón? No. Mira, se ha estimulado los baroreceptores y el impulso ha viajado hasta aquí, hasta el bulbo raquídeo. Específicamente llega al núcleo solitario.
conectante para que se active ya sea la vía parasimpática o simpática, ¿ya? El núcleo solitario va a viajar el estímulo al núcleo ambiguo del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ya? De este núcleo ambiguo del lado derecho e izquierdo se va a conectar al núcleo dorsal del décimo par craneal. Y aquí va a nacer lo que es el vago derecho y el vago izquierdo, el cual el derecho se va a dirigir al nódulo sinusal y el vago izquierdo al nódulo aurículo ventricular. ¿Ya? Entonces, todo esto va a ser la vía parasimpática. ¿Ya? Entonces, usted tiene que saber todo esto, ¿ya? Para entender. ¿Por qué? Porque para el año van a llevar fisiopatología. Y si no entienden esto, va a ser un poco complicado. Ahora, este núcleo solitario también se va a conectar al sistema simpático. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque se conecta al núcleo. Perdón. No se apunta. Es al núcleo. Se tiene que conectar al sistema reticular. Y de aquí va al núcleo reticular. Y de aquí van a nacer los nervios simpáticos, los cuales se van a dirigir hacia la cadena simpática que se encuentra en la columna vertebral, los cuales pueden ser anteriores y laterales. Entonces, la cadena simpática ¿ya? Que se encuentra en la columna vertebral. Entonces, estos aquí nos importa lo que es el corazón. Entonces, aquí va a llegar a T7, T8, C7, C8 y T1. Estos son los nervios simpáticos que te van a inervar al corazón. Y de aquí van a ser lo que es el ganglio estrellado. Ahora, ¿qué partes del corazón va a inervar el sistema simpático? ¿Dónde va a llegar para que te aumente la frecuencia cardíaca? ¿Dónde necesita llegar? Luciano, ¿dónde crees? Para que te aumente la frecuencia cardíaca. De aquí depende la frecuencia cardíaca. No se usa exacto. Entonces, tiene que llegar al nódulo sinusal para que aumente la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. ¿Dónde tendría que llegar? A las fibras musculares cardíacas, ¿ya? Entonces va a llegar al ventrículo izquierdo, sobre todo a las fibras musculares cardíacas, ¿ya? Aparte, este sistema simpático llega a los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos?
arteriolas y pequeñas vénulas. Entonces, para aumentar la fuerza de contracción que estimulaba a las fibras musculares cardíacas del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué se considera el ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular, tiene más fibras musculares cardíacas. Por eso, y aparte, es el que te maneja la precarga. ¿Ya? Por eso se lo considera ya. Entonces, ahora, para que actúe aquí a nivel del nódulo sinusal y de las fibras musculares cardíacas del ventrículo izquierdo, ¿qué receptores tienen que estimular el sistema simpático? Acuérdense que está manejado por la noradrenalina y la adrenalina. ¿Qué receptores tendría que estimular? Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué receptores en el corazón? No, beta 2 se encuentra en los broncos. Entonces los beta 1. Entonces, para aumentar la frecuencia cardíaca, tienen que estimular los receptores beta 1. Y a nivel de las arteriolas y pequeñas vénulas, ¿qué receptores tendrían que estimular para producir vasoconstricción? Alfa 1 y alfa 2. Entonces, estimulando los receptores alfa 1 y alfa 2, produce vasoconstricción. Entonces, esto es todo el resumen por el cual el parasimpático y el simpático te va a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la presión, o te va a disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir la presión. ¿Está entendiendo esto? ¿Hay alguna duda? Entonces, si ustedes entienden todo esto, nunca se van a perder, por ejemplo, en farmacología, porque hay medicamentos que van a actuar específicamente inhibiendo, por ejemplo, el parasimpático, como la atropina, o inhibiendo a las arteriolas, a los receptores alfa 1 y alfa 2. En farmacología directamente te va a hablar que inhiben los receptores alfa 1 y alfa 2, no te explica nada más. Te dice cómo lo habla, ya no te da esta parte. Lo mismo a los receptores beta 1 y en este caso que se encuentran a nivel del corazón. Ahora, si existe la hipertensión, ¿qué quiere decir esto? un aumento de la presión. Existe un aumento de la presión. La sangre sale con gran fuerza del ventrículo izquierdo y va a golpear primero al callado aórtico, donde se encuentran los vasoreceptores aórticos, y lo tiene que golpear a una presión mayor de 70 milímetros de mercurio. Igualmente va a golpear donde se encuentra la dilatación de la carótida interna, donde se encuentran los vasoreceptores carotídeos, y tiene que golpear con una presión mayor a 56 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué nervios se van a estimular? De la carótida, el nervio de Hering, el cual se adosa al glosofaringio, y de la aorta, el nervio de Sion, el cual se adosa al nervio vago. Ahora,
estos estímulos, ¿dónde van a viajar? Llegan al bulbo. Y en el bulbo aquí específicamente van al núcleo solitario. Del núcleo solitario va a ir al núcleo ambiguo o al sistema reticular. Al núcleo ambiguo. Entonces va a ir al núcleo ambiguo derecho e izquierdo. Entonces, y este se encuentra conectado al núcleo dorsal del décimo par craneal. Entonces, se está estimulando al vago derecho y al vago izquierdo. ¿Qué va a pasar si se estimula al vago derecho? ¿Qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca. Parasimpático. Relaja. Entonces, aquí, al actuar en el nódulo sinusal, me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y como ustedes saben, me va a disminuir el gasto cardíaco. Por lo tanto, baja la presión arterial. Es el mecanismo por el cual se va a bajar la presión arterial. Ahora, los vasos sanguíneos, como son las arteriolas y las pequeñas vénulas, siempre tienen un tono vasomotor. ¿Esto qué quiere decir? Que no están ni muy contraídas ni muy dilatadas. Pero al no haber un estímulo del sistema simpático, estas no se contraen, por lo tanto la sangre va a llegar con mayor facilidad. Entonces, la resistencia periférica que está dada por las arteriolas no se va a oponer a la llegada de la sangre, por lo tanto va a estar la resistencia periférica disminuida y también esto repercute en bajar la presión arterial. Entonces, este sería el modo por el cual se controla la presión a corto plazo por el sistema nervioso autónomo, dependiendo del parasimpático. Ahora, si existiría una hemorragia, hipotensión, por ejemplo, ha sangrado más de 1000 ml de sangre, y eso te produce una hipotensión, ¿se estimularían los vasoreceptores aórticos y carotídeos? No. Entonces, no hay un estímulo a este nivel. No hay. Por lo tanto, ¿qué se va a activar? No se va a activar el parasimpático. Entonces, ¿qué se activa? El simpático. Entonces no hay quien se oponga al simpático. Entonces, este núcleo solitario también está conectado al sistema reticular, el cual, aquí está, conectado al núcleo reticular. Entonces se va a activar la vía simpática, la cadena simpática, específicamente en C7, C8, T1. Entonces se va a secretar adrenalina y noradrenalina, los cuales van a ir a actuar a los receptores beta 1 y a los receptores alfa 1 y alfa 2. Entonces, hipotensión. Va a actuar sobre los beta 1. ¿Qué va a producir?
va a aumentar la frecuencia cardíaca. Porque este se conecta al nódulo sinusal. Igualmente, como vemos aquí, el flujo, la vía simpática está también en las fibras musculares cardíacas del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, me va a aumentar la fuerza de contracción. Y estos dos fenómenos me van a aumentar la presión arterial. Igualmente, va a actuar sobre los alfa 1 y alfa 2. ¿Qué va a pasar aquí? Produce vasoconstricción a nivel de las arteriolas y las pequeñas vénulas. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque al producir vasoconstricción aumenta la resistencia periférica. Y como sabes, la presión arterial, según su fórmula, depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces, todo aquí lo que he desarrollado es cómo se controla la presión arterial mediante el reflejo nervioso por el sistema nervioso autónomo. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? T1, sí. Lo que tienes que saber aquí, Nana, que en el bulbo está aquí, los estímulos llegan al núcleo solitario. ¿Ya? Esto en el núcleo aquí. Y si se activa la vía parasimpática, los estímulos van a ir al núcleo ambiguo izquierdo y derecho, los cuales están conectados al núcleo dorsal del décimo par craneal. Y de ahí sale el nervio vago izquierdo, el derecho y el nervio vago izquierdo. ¿Ya? Entonces, todo parte del núcleo solitario. Y si se activa la vía simpática, va al sistema reticular, exactamente al núcleo reticular, de donde salen los nervios simpáticos. Estos nervios simpáticos van a bajar del bulbo raquídeo a la asta intermedio lateral de la médula espinal. Y de ahí las fibras pasan a los ganglios laterales y anteriores que se encuentran en toda la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos resumido todo un capítulo con este dibujo. Que si ustedes van a su libro, está control a corto plazo por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Si ustedes aprenden todo esto, es mucho más sencillo de cómo se va a controlar la presión arterial. ¿Hay alguna duda? A ver, Juan. Sí, usted. Hipertensión. Hay aumento de la presión arterial. ¿Cómo se activaría los vagoreceptores? ¿Cómo se activan? ¿Qué tiene que haber? Ustedes entienden.
Bueno. Nada. Bien, Una presión mayor, receptores cardíacos, mayor o igual. Mayor o igual. y ahora mismo Ya. Y ya el estímulo, ¿por dónde va a viajar? Ya, el Henry son de los receptores carotídeos, conozca a los faringios. Y adhesión a los nervios vagos. ¿De ahí dónde viaja? Al bulbo, que está en el centro nervioso de la presión. De ahí, ¿qué se estimula? Entonces, al núcleo solitario. ¿Y de ahí dónde va el estímulo? ¿Ya? Y estos están conectados al núcleo dorsal del décimo par craneal. Y ahí nacen vago derecho y vago izquierdo. ¿El vago derecho dónde va a ir? Nódulo sinusal. ¿Y el vago izquierdo? ¿Y qué va a producir? Va a girar la frecuencia cardíaca, bradicardia. Por lo tanto, me va a bajar el gasto cardíaco y me va a bajar la presión arterial. Entonces, y como no hay estímulo a nivel de las arteriolas, entonces la resistencia periférica va a disminuir. Por lo tanto, igual es otro estímulo para que baje la presión arterial. ¿Está claro? Ahora, lo contrario. Hay un sangrado, hay hipotensión. Camila, López. No se estimulan los vasoreceptores ni aórticos ni carotídeos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a estimular en el bulbo raquídeo? ¿Qué se estimularía, Camila? Para que suba la presión. ¿Qué tendría que estimularse? Aquí, estamos aquí, en el bulbo raquídeo. ¿Qué se tendría que activar? El sistema reticular, el núcleo reticular. Estos van a activar la cadena simpática, que primero va al asta intermedio lateral, y de ahí salen los nervios simpáticos, C7, C8 y T1. Y estos nervios siguen dos caminos. ¿Dónde van, Camila? Primero, tienen que ir al corazón. ¿Y en qué receptores actúan? Beta 1. ¿Qué te va a pasar al núcleo los beta 1? ¿Perdón? Vasoconstricción a nivel de las fibras musculares cardíacas. ¿Y el nódulo sinusal? Aumenta la frecuencia cardíaca y los que van hacia las arteriolas y pequeñas médulas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Vasoconstricción. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. Entonces, todo esto es como el efecto del sistema nervioso autónomo me va a disminuir o me va a aumentar la presión arterial. ¿Está claro? A ver. Entonces, ahora que están frescos, vuelvan a sus casas y vuelvan a anotar todo y ordénense y no se van a olvidar nunca. Todos estamos derretidos. Quimioreceptores. Estos igual me van a controlar la presión arterial. Los quimioreceptores también se encuentran a nivel del callado aórtico
y a nivel de la comunicación de la carótida, la dilatación carotídea. Existen quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son sensibles al oxígeno, al CO2 y sobre todo al hidrógeno. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Cuando existe hipotensión, ¿ya? Entonces, aparte que el flujo sanguíneo va a estar disminuido, porque la presión arterial ha bajado, o sea, el ventrículo izquierdo se contrae, no bota la cantidad adecuada de sangre, porque hay un sangrado. Entonces, esta sangre va a tener menor cantidad de oxígeno y un exceso de CO2 y de hidrógeno. Entonces, estos quimiorreceptores se van a activar y van igualmente al bulbo raquídeo. ¿Y qué van a activar aquí para que suba la presión? ¿El núcleo vivo o el sistema reticular? ¿Qué? Va a activar al sistema reticular, o sea, al núcleo reticular. Por lo tanto, se activa el sistema nervioso simpático, el cual va a actuar sobre los receptores beta 1, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción. Por lo tanto, me va a subir la presión arterial y actúa a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2 de las arteriolas y pequeñas vénulas, produciendo vasoconstricción, me aumenta la resistencia periférica y me va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esta es la manera por la cual actúan los quimiorreceptores. Entonces, aquí los quimiorreceptores no me activarían la vía parasimpática, solo me activarían el sistema reticular, el núcleo reticular, para activar la cadena simpática y así poder subir la presión arterial. ¿Está bien? Sigamos. Esto igual lo mismo en la clase. Entonces, igualmente existen receptores nerviosos a nivel de la aurícula derecha. Como saben, en la aurícula derecha desemboca la vena cava inferior, la vena cava superior, y estos vasoreceptores son estimulados, sobre todo cuando hay un exceso de sangre. O sea, existe un aumento del retorno venoso y existe un exceso de sangre a nivel de la aurícula derecha. Entonces, donde desemboca la vena cava superior, que es en la pared posterior de la aurícula derecha, existe el surco terminalis. Este surco terminalis se encuentra cerca del nódulo sinusal. Entonces, cuando hay un exceso de sangre y las paredes de la aurícula derecha se distienden, este surco terminalis es estimulado y va a estimular al nódulo sinusal. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aliviar la cantidad de sangre que existe a nivel de la aurícula derecha. A esto lo llamo el efecto de Banbridge. Era Surcus terminalis, que se encuentra al lado de la desembocadura de la vena cava superior y el cual se encuentra al lado del nódulo sinusal. Entonces, el reflejo de Banbridge se da cuando hay un exceso de sangre que estimula a los receptores que se encuentran en el surco terminalis, y esto va a producir que aumente la frecuencia cardíaca
y por lo tanto se alivia el exceso de sangre que existe a nivel de la aurícula derecha. Todo esto se llama el reflejo de Babbage. Otro, igualmente, estos receptores que se estimulan por el exceso de sangre en la aurícula derecha están conectados al hipotálamo. Entonces, cuando existe un exceso de sangre a nivel de la aurícula derecha, manda un estímulo hacia el hipotálamo y le indica que deje de secretar la hormona antidiurética. Por lo tanto, se va a aumentar la cantidad de secreción de orina y se va a eliminar sodio. Por lo tanto, este reflejo me va a bajar la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer los vasoreceptores aquí? Inhiben la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué más pasa? Si existe un exceso de sangre aquí en la aurícula derecha, entonces van a estimular a los receptores para que produzca el factor natriurético auricular. ¿Qué va a pasar aquí? Este factor natriurético auricular produce la inhibición de la reabsorción de sodio. Entonces, se va a eliminar más sodio. Por lo tanto, el sodio arrastra agua. Entonces, se va a aumentar se va a eliminar más orina, por lo tanto me va a bajar la presión arterial porque disminuye el retorno venoso. Todo esto por el factor natriurético auricular. Entonces, esta es la manera de cómo los receptores que están en la aurícula derecha me van a bajar la presión arterial cuando son estimulados. Reflejo de Babbage por el surco terminales, inhibición de la hormona antidiurética y secreción del factor natriurético auricular, el cual inhibe la reabsorción de sodio a nivel de los riñones. Por lo tanto, se elimina más sodio y este va a arrastrar agua, se va a eliminar mucho más orina y esto me baja el retorno venoso, disminuyendo la presión arterial. ¿Ya? O sea, elimina el sodio del factor natriurético. Claro. ¿Por qué? Porque inhibe la reabsorción del sodio. Claro, el sodio siempre me arrastra agua. ¿Ya? Entonces, ustedes para repasar, háganlo fácil. Tienen su libro de Geico. Busquen reflejo de Babbage. Ya lo ves. Busquen hormona antidiurética o vasopresina. Le van a explicar todo lo que yo les estoy diciendo, un poquito más complejo, porque va desde el hipotálamo, hipófisis, todo eso. Y el factor natriurético auricular, lo mismo. ¿Ya? Ahora, la respuesta isquémica del sistema nervioso arterial frente a la presión arterial. ¿Qué nos decía esto? Que cuando existe una masa tumoral que me produzca una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos que irritan al hipotálamo y al bulbo sanguíneo, entonces se va a generar mayor producción de CO2 y este CO2
va a estimular al sistema reticular, al núcleo reticular. Por lo tanto, va a haber una estimulación simpática y va a aumentar la presión arterial. Es por eso que las personas que tienen tumores que comprimen el hipotálamo y el bulbo raquídeo tienden a la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce esto? Por la isquemia que se produce. ¿Por qué la isquemia? Falta de irrigación de las células de algún tejido. Por lo tanto, se activa el sistema reticular, el núcleo reticular, y se activa la cadena simpática para que se produzca la hipertensión arterial. Entonces, ya hemos visto cómo el sistema nervioso autónomo me regula la presión arterial. Esta es una regulación a corto plazo. Ahora, la regulación a mediano plazo. Teníamos el factor hormonal, que son las catecolaminas. Rocío, ¿cuáles son las catecolaminas? La noradrenalina. ¿Dónde se produce? En la médula de la glándula suprarrenal. Ahí se produce la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y la noradrenalina dónde más se produce? En las terminaciones nerviosas del sistema simpático, de las fibras nerviosas simpáticas. También se produce noradrenalina aquí. Entonces, la noradrenalina, ¿dónde va a actuar? Y la adrenalina, ¿dónde actúa? ¿Dónde son sus órganos blancos para subir la presión arterial? ¿Perdón? ¿Dónde actúa? En las arteriolas y pequeñas vénulas. ¿En qué receptores? Alfa 1 y alfa 2. Y a nivel del corazón, ¿dónde va a actuar? En los receptores beta 1, aumentando la frecuencia porque estimula el nódulo sinusal y aumentando la fuerza de contracción porque actúa a nivel de las fibras musculares cardíacas. ¿Ya? Entonces, esta es la manera por la cual las catecolaminas te suben la frecuencia cardíaca y por lo tanto te suben igualmente la resistencia periférica y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está sometida a un estrés, ¿ya? O preocupaciones, ¿ya? Va a existir una descarga adrenérgica, ¿ya? Entonces, la persona está estresada, por ejemplo, la quieren asaltar, ¿qué pasa? Se produce un estímulo a nivel de la corteza. Este estímulo va a bajar al hipotálamo, y ahí baja a la protuberancia, de ahí baja al bulbo, y de ahí a la médula espinal. Y este estímulo va a ir hacia las glándulas suprarrenales para que se produzca la noradrenalina y la adrenalina. ¿Ya? Entonces, esta persona se va a poner, porque se va a producir una vasoconstricción intensa, se va a poner pálida, se va a poner sudorosa y aparte puede tener pielonexia, que conocemos como piel alcerina o piel de gallina. Entonces, al producirse el aumento, aparte va a actuar a nivel del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción, y esto me va a subir la presión arterial. Entonces, gracias a esta estimulación simpática, la persona va a poder huir. ¿Ya? Y por lo tanto, gracias a la adrenalina y noradrenalina que se produce, se da, la persona puede reaccionar. ¿Ya? Entonces,
gracias a las catecolaminas. Ahora, hay enfermedades, ¿ya?, que producen el aumento de las catecolaminas, ¿ya? Entonces, esto te va a subir la presión arterial. Entonces, existe una serie de medicamentos que son los fármacos beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores, por ejemplo, van a actuar a nivel de los receptores beta 1. Por lo tanto, estos medicamentos, los que tenemos aquí a mano, son los que conozco: atenolol, labetalol, carvedilol, ¿ya? Entonces, estos medicamentos te bloquean los receptores beta 1. Por lo tanto, te van a bajar la frecuencia cardíaca y te van a bajar la presión arterial. Estos medicamentos son utilizados por los cardiólogos. Igualmente, existen medicamentos que van a actuar sobre los receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Entonces, bloquean los receptores alfa 1 y alfa 2 para disminuir la resistencia periférica. Por ejemplo, tenemos a la trazoxina. Bueno, son ejemplos para que ustedes vayan conociendo, y ustedes tienen que entender todo esto para ver cómo estos medicamentos te van a bajar la presión arterial. Otro factor hormonal. Tenemos a la angiotensina 2. Entonces, primero, para comprender esto, tenemos que saber que a nivel del glomérulo renal, el cual está envuelto en la cápsula de Bowman, ¿ya?, entonces existe una arteria aferente y una arteria eferente. A nivel de la arteria eferente existen células que van a formar el sistema juxtaglomerular, ¿ya? Y entonces, como sabemos, la sangre llega por la arteria eferente, pasa al glomérulo renal. El glomérulo renal tiene un tubo contorneado proximal, la sargente, el tubo contorneado distal, donde se encuentra la mácula densa, ¿ya? Esta mácula densa, las células son permisibles al agua, al sodio y al cloro, ¿ya? Entonces, esta mácula densa analiza entonces el paso del agua, del sodio y del cloro. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Se produce un sangrado importante, hay hipotensión. Entonces, va a haber una baja de presión arterial. Esta hipotensión va a ser captada por las células juxtaglomerulares. Entonces, va a pasar una menor cantidad de sangre al glomérulo renal. Se va a filtrar menor cantidad de orina. Por lo tanto, va a haber menor cantidad de agua y sodio. Esto es captado por la mácula densa, y lo cual hace que las células juxtaglomerulares secreten la renina. ¿Qué es la renina? Es un decapéptido. Esta renina se vierte a la sangre y va a actuar sobre el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno que es producido por el hígado. Este angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un octapéptido. Y esta angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por quién es secretada? Pulmones. Específicamente, ¿dónde? ¿Dónde se dice secretada? En los capilares, en el
capilares pulmonares. Se produce en esta enzima convertidora de angiotensina, la cual lo transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, el cual va a ir a actuar sobre las arteriolas y pequeñas vénulas, produciendo vasoconstricción. Por lo tanto, me va a aumentar la resistencia periférica y me va a producir un aumento de la presión arterial. Esta angiotensina 2 también me va a ir a actuar a nivel del riñón, actúa primeramente sobre la glándula suprarrenal para que se produzca la aldosterona. Y esta aldosterona va a ir a actuar al riñón, por lo cual se va a producir retención de sal. Y la sal me arrastra agua. Por lo tanto, va a haber menor secreción de orina. Y por lo tanto, al haber menor secreción de orina, va a aumentar el retorno venoso y me va a producir mayor llegada de sangre hacia el corazón. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. Todo esto sería el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual me sube la presión arterial. Entonces, este sería otro factor hormonal por el cual sube la presión arterial. ¿Qué más? Perdón. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Está? Entonces, todo esto está resumido en esta imagen de cómo se produce el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por ejemplo, si existen personas hipertensas, yo utilizaría medicamentos que me van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, que serían los GECA. ¿Qué medicamentos tengo aquí? Enalapril. Muchas personas que son hipertensas toman enalapril. ¿Qué hace el enalapril? Te inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, la angiotensina 1 no se va a transformar en angiotensina 2. Por lo tanto, no va a haber aumento de la presión arterial porque no se va a producir la vasoconstricción de las arteriolas. Tampoco se va a activar la aldosterona para que haya retención de sal. Ese sería el mecanismo por el cual los GECA bajan la presión arterial. ¿Qué más tenemos aquí en el factor hormonal? Tenemos a la vasopresina. ¿Dónde se produce la vasopresina? En la neurohipófisis. Sería Arturo, si recuerda, la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, está conectado con el hipotálamo, con el núcleo supraóptico y paraventricular. Ahí es donde se va a producir la vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética. Entonces, cuando existe una hipotensión importante, que puede ser por sangrado o deshidratación, se va a acumular esta vasopresina. Y esta vasopresina es un constrictor muy potente, el cual me va a producir vasoconstricción arteriolar. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la caliperina y
calicreína-cinina, que es el sistema calicreína-cinina. Entonces, esta calicreína se encuentra en el torrente sanguíneo y está inactiva. Esta calicreína, cuando hay hipotensión, se va a producir la maceración de esta calicreína. Y esta calicreína va a ir a actuar sobre la alfa-2 globulina, la cual va a producir la cinina. Y esta cinina se va a transformar en bradicinina, la cual va a producir una vasodilatación arterial. ¿Ya? Entonces, el sistema calicreína y cinina es un vasodilatador arterial. Luego tenemos las prostaglandinas. Como tenemos aquí, tenemos a la prostaciclina y a la prostaglandina E2. ¿Cuándo se estimulan estas prostaglandinas? ¿Quién las produce en primer lugar? ¿Dónde se produce? Ya hemos visto la primera parte. ¿Dónde se producen las prostaciclinas? En el endotelio. Cuando se produce la estimulación del endotelio, se va a liberar las prostaciclinas y se va a liberar igualmente la prostaglandina E2, las cuales van a producir una relajación de la musculatura de la arteriola. Por lo tanto, va a disminuir la resistencia periférica, lo cual me va a disminuir la presión arterial. Entonces, este sería el control de la presión arterial a mediano plazo. Regulación de la presión arterial a largo plazo. Entonces, esta regulación a largo plazo se produce de semanas a meses. Entonces, una es la diuresis de presión. ¿Qué quiere decir esta diuresis de presión? Como sabemos, tenemos la aorta y la arteria renal. La presión normal de la arteria renal es de 100 milímetros de mercurio. Y cuando hay un aumento de la presión arterial, esto repercute sobre la arteria renal. Por lo tanto, este aumento de presión me va a aumentar el filtrado glomerular. Entonces la persona va a eliminar mayor cantidad de agua y mayor cantidad de sangre. Entonces va a orinar mucho más de lo que orina habitualmente. Pero para que se controle la presión arterial de esta manera, tienen que pasar semanas, meses, por eso es a largo plazo. El otro es la natriuresis de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sodio está aumentado, ¿ya? Entonces esto también repercute sobre el filtrado glomerular. Por lo tanto, va a aumentar el filtrado glomerular y va a hacer que la persona orine más. ¿Por qué? Porque va a tratar de eliminar sodio. Por lo tanto, esto igualmente va a tardar de semanas a meses para que se controle la presión arterial. ¿Por qué? Porque la persona va a orinar mucho más. Es por eso que cuando hay personas hipertensas, lo primero que hacen los médicos internistas, los cardiólogos, es dar una dieta baja en sal. ¿Ya? Para que baje la presión arterial más rápidamente
y aparte que te dan medicación para bajar la sangre. Entonces, este sería el mecanismo a largo plazo de cómo se controla la presión arterial. Bueno, quedaremos aquí. Mañana vamos a ver capilares sanguíneos, cómo se realiza el intercambio gaseoso, cómo